Hoy vengo con un episodio de mucha chicha, la verdad. Bueno, el siglo XVII en Francia fue el siglo de los venenos, por si no lo sabían. Y entre los principales protagonistas de los procesos de la época se encuentran lo que fue la marquesa de Brinvilliers y la marquesa de Montespan, que era la favorita pues, del rey Luis XIV. Marie-Madeleine de Roye nació un 2 de julio de 1630 en una muy honorable familia. O sea, sus primeros pasos en la vida ya fueron escandalosos porque, según su confesión, a los 7 años ya yacía con sus 2 hermanos. ¿Vale? O sea, la verdad es que la falta de todo sentido moral, la ausencia total de escrúpulos que tenía esta señora, son características más que inmutables a lo largo de su vida, ¿no? En 1651 se casa con Antoine Gobelin, que era el marqués de Brinvilliers. La verdad es que es un hombre insignificante, pero bueno, era de buen carácter y para ella lo más importante es que era rico. Quizás su vida pues se hubiera desarrollado normalmente si no llega a ser que el marqués de Brinvilliers adoraba el juego y también pues obviamente a las mujeres y las mujeres pues a su dinero. No, pues no era por otra cosa porque guapo, con lo que significa guapo, como que no. Pues en consecuencia su esposa se buscó también varios amantes, empezando por el preceptor de sus hijos y ya después, con el intermedio de algunos más que no son tan conocidos, un capitán de caballería llamado Godin de Sainte-Croix. El marqués de Brinvilliers pues estaba al corriente de los líos de su mujer y no encontró ningún inconveniente en ser cornudo por obra y gracia de un hombre que le parecía muy simpático, le caía bastante bien. Pero el padre de la marquesa, que era Antoine Dre, que la verdad es que no decía nada mientras las aventuras de su hija pues fuesen discretas, estaba callado. Pero no estaba dispuesto a admitir el escándalo que provocaba a su hija exhibiéndose escandalosamente del brazo del capitán a la vista de todo París. Eso ya por ahí no pasaba. Pues Dre, que entre otros cargos era teniente civil de la ciudad de París, obtuvo una orden de detención contra Sainte-Croix, que fue encerrado en la Bastilla. Y sin saberlo, pues la verdad que el buen hombre había firmado su sentencia de muerte. Pues en la cárcel, Sainte-Croix, que era aficionado a la química, se encontró con un italiano llamado Exili que conocía los secretos de los venenos. Y Sainte-Croix, que había sido alumno de Christophe Glaser, que era un reputado químico que daba clases en el jardín de botánico parisino, y que en sus lecciones pues reunía la verdad que abundante público. Pues la cautividad de Sainte-Croix duró solo 6 meses, pasados los cuales se encontró de nuevo con su amante, con la que imaginó ya un diabólico plan, ¿no? Y es que era envenenar al padre de ella. Y claro, eso no iba a poder hacerse de forma así como muy brusca, ¿no? Porque hubiera despertado como muchas sospechas, por lo que haciendo gala de un hipócrita cinismo se dedicó a cuidar enfermos en un hospital de París. Y estos al principio pues sí, se mostraba agradecidos a la dama, ¿no? Una dama de alta sociedad que nos estaba atendiendo a nosotros los enfermos, que nos está cuidando, ¿no? Hasta la muerte. Esto lo que hacía es que Brinvilliers estaba experimentando con ellos los efectos del veneno que pensaba dar a su padre. Y la verdad es que hoy día no se sabe cuántas víctimas son las que fueron causadas, pero vamos, que morían todas ellas entre atroces agonías, ¿vale? Contrató para sus planes a un criado llamado Gascon, que le fue proporcionado por Sainte-Croix, y durante 8 meses proporcionaron el veneno al padre en esas pequeñas dosis para que así, pues, declinando progresivamente su salud, la muerte llegase a ser natural. Bueno, pareciese natural, no ser. Su hija, pues con aparente afecto, le cuidaba, le administraba tazas de caldo en las que había mezclado el veneno, ¿no? Y la mayor dosis la administró un 10 de septiembre de 1666. Y es que el enfermo sintió unos grandes dolores de estómago seguidos de largos vómitos y al final murió a los 66 años de edad, después de haber hecho testamento por el que repartía su fortuna entre sus hijos. Madame de Savigny escribe así: los más grandes crímenes son una tontería comparándolos con esos 8 meses empleados en matar a su padre recibiendo todo su cariño, a lo que ella correspondía doblando la dosis. Y este éxito incitó a la marquesa a continuar actuando, y esta vez la víctima escogida fue su marido. Quería quedarse viuda para casarse con Sainte-Croix, pero es que la verdad es que no quería matrimoniar con esa mujer, sino quería aprovecharse de ella. Su marido pues correspondía al veneno que la marquesa le administraba con una dosis de contraveneno.
O sea, de manera que 5 o 6 veces estuvo a punto de morir y 5 o 6 veces que sobrevivió. Con graves, la verdad que penalidades, pudo salvar su vida. De todos modos, el desgraciado descubrió rápidamente la clase de mujer con la que se había matrimoniado y tomó precauciones hasta el punto de hacerse servir el vino o los líquidos que tomaba por un lacayo contratado, pues, al efecto, el cual tenía orden de no dejarse acercarse a nadie a las botellas reservadas para él. Parece ser que intentó también envenenar a su hermana Teresa, muy religiosa, muy beata, que se escandalizaba pues de esa vida privada que ella llevaba, pero al final no llegó a su intento final, ¿vale? Cosa que sí logró en las personas de sus dos hermanos, Antonio y Francisco. Y es que cada vez que necesitaba más dinero, puesto que el que había heredado su padre pues ya se estaba terminando, y de acuerdo con Sainte Croix hizo que entrase al servicio de sus hermanos un tal Jean Hamelin, que se encargó de envenenarlo. La primera tentativa la verdad es que fue un fracaso, puesto que la dosis suministrada era demasiado grande y se notó su gusto en el vino, pero ya las otras veces fueron acompañadas por el éxito, hasta el punto de que un 12 de junio de 1670, a los 37 años de edad, Antonio moría envenenado, Antoine, ¿vale? Moría envenenado. Los médicos pues le hicieron la pertinente autopsia, pero la ciencia de aquel tiempo no permitió encontrar rastros de veneno. Y a 5 meses más tarde, pues se murió el otro hermano, que era Francisco, en español, que hizo concebir dudas pues ya a mucha gente. Pero claro, ya la Brinvilliers ya gozaba de esa totalidad de la fortuna dejada por su padre. Y en esto que Sainte Croix, el amante, murió. Y aunque parezca increíble, murió de muerte natural. La marquesa, cuando se enteró de la muerte de su cómplice, exclamó solamente: la cajita. ¡Ay, la cajita! ¿Y esto de qué se trataba? Pues la Brinvilliers sabía que Sainte Croix conservaba en una caja las cartas que le había escrito, ¿no? Así como varios pagarés en los que la marquesa reconocía deber dinero a cuenta de la herencia de su padre y de sus hermanos. El criado de la marquesa se presentó en el domicilio de Sainte Croix pues, para apoderarse de esa famosa cajita, pero ya la policía había sellado el piso. Y cuando se enteró de eso, pues la Brinvilliers dijo que el difunto tenía dinero suyo y que debía recogerlo. Pues en presencia del juez fueron levantados los sellos del piso y en una habitación se encontró un laboratorio químico y sobre la mesa un rollo de papel con la inscripción de "mi confesión". Pero creyendo que se trataba de algo relacionado con la religión, se acordó quemar el documento, con lo que la Brinvilliers, pues ella se creyó como que estaba salvada. A mí no me tocó nada. Pero junto a la famosa cajita había una nota de Sainte Croix en la que se decía que se la entregasen a la marquesa de Brinvilliers, dado que todo lo que contiene le concierne y le pertenece solo a ella. Pues teniendo en cuenta que la policía no hacía ninguna pesquisa, sino solamente un inventario de los bienes y efectos del difunto, no hubiese pasado nada si no llega a ser aquel criado de la Brinvilliers que estaba citado para declarar, creyendo que se había abierto la misteriosa cajita, pues huyó de París. Las sospechas ya pues se centraron en la marquesa, pero no se atrevieron a detenerla, lo que aprovechó la Brinvilliers para escapar. 2 semanas más tarde, la policía detuvo al criado y este, pues sometido al tormento, confesó haber asesinado a Antoine y a François, o sea, los hermanos de la marquesa, por lo que fue condenado a muerte. Y en el mismo proceso ya se condenaba también a la marquesa de Brinvilliers a ser decapitada. Pero bueno, esta ya pues se había instalado en Londres y el embajador francés en Inglaterra pidió la extradición de la marquesa, que tuvo más que de sobra tiempo de huir y refugiarse en Lieja. Pues ya 1 año estuvo escondida en un convento y al parecer llena de remordimiento, empezó a redactar una confesión en donde mezclaba sus crímenes, también sus pecados. Y de todos modos la policía francesa, enterada igualmente del refugio que se había buscado, se apoderó de ella con la ayuda de las autoridades españolas y la condujo a París. Pues durante el camino la Brinvilliers intentó varias veces suicidarse tragando una cantidad de alfileres, trozos de vidrio que ella había roto con los mismos dientes, un desastre. Y aún así de nada le sirvió a la pobre diabla, porque entre los papeles que se le habían ocupado estaba la famosa confesión. Su proceso duró un total unos 22 días, durante los cuales hizo gala de altivez, de audacia, de desprecio, de tosudez frente al tribunal y en relación a sus crímenes. Pero después de ser condenada a muerte, pidió un confesor, lo cual encima declaró públicamente sus crímenes. Y en la plaza de Grève, pues ya ahí fue decapitada y su cuerpo quemado, ¿vale? Madame de Sévigné escribió a su hija:
Por fin se ha terminado. La Brinvilliers está en el aire. Su pobre cuerpecito después de la ejecución fue tirado a una gran hoguera y sus cenizas esparcidas al viento de manera que la respiraremos y por la comunicación de pequeños espíritus nos inficionará algún humor venenoso que nos dejará a todos asombrados. Bueno, la verdad que sin saberlo fue profeta. Sin saberlo fue profeta. Un año después del acontecido, pues lo relatado que estaba yo contando, estalló un drama muy importante en Francia y fue llamado la antonomasia el drama de los venenos. O sea, ni qué decir tiene que el caso de la marquesa de Brinvilliers continuaba alimentando las conversaciones de la gente y que en ciertos ambientes se sospechaba de cualquier muerte repentina o inesperada. Incluso cuando la enfermedad era como de difícil diagnóstico, pues la verdad que cosas no raras en aquellos tiempos, las sospechas pues eran más múltiples. Saint-Simon narra en sus memorias el caso de Madame, la cuñada de Luis XIV que había muerto envenenada por el marqués de Fiat por encargo del hermoso caballero de Lorena, cuyo lío pues con Felipe, que era el duque de Orleans, el marido de la Madame, era más que notorio. Entonces, claro que es verdad que no hay prueba de ello, obviamente, pero bueno, ahí está, las dudas sembradas, ¿no? El jefe de policía de París, la Reine, detiene el 5 de diciembre de 1677 a un tal Louis de Vannes, y era un protegido de Madame de Montespan. En aquel momento era la favorita real. Y bueno, pues se encuentra en su domicilio una cantidad de pócimas, de veneno, y se descubre que Vannes se dedicaba pues a esa magia negra, ¿no? Con encantamientos y oraciones pronunciadas sobre el vientre de perro y otros animales y tal. Pues la reina vacila un tiempo porque Madame de Montespan pues goza del favor real, ¿no? Y como que no se atreve a pegar tan alto. Pero un día de enero de 1679, un suceso casual, pues la verdad que viene en su ayuda, y es que aquel día una tal María Vos cena en casa de una amiga suya llamada Vigoró, y impulsada por el vino más que ingerido, alardea de su suerte diciendo, ¡buah! 3 envenenamientos más y podré retirarme de los negocios. Pues uno de los invitados lo contó a la policía, lo cual detuvo a las 2 mujeres cuyas explicaciones permitieron a la reina llegar hasta el personaje clave del asunto, que era una tal Catalina de Seix, conocida con el nombre de Voisin, mujer de 33 años de edad, pues que se dedicaba a la quiromancia, la astrología, ser acechadora de cartas y otros oficios así por el estilo. Y en su casa de la calle Bougard recibe a todo el mundo conocido en París, y entre otras personas incluso a Madame de Montespan. Nacida en 1641, Françoise de Tonnay-Charente, que después se hizo llamar Diana y Athénée, había heredado de su madre un gran sentido religioso, de su padre el gusto de la aventura y la galantería, ¿no? O sea, 2 tendencias, la verdad, que más que contradictorias, que marcaron profundamente su vida. Así que a los 22 años se casó con Louis Henri de Bardillan de Gondrin. Ya es que de verdad que los nombres, hija mía. Se casa con Louis Henri de Bardillan de Gondrin, que era un marqués de Montespan, no nos vamos a liar. Un matrimonio que la verdad es que no era más que un paso o un trampolín para entrar en la corte y conseguir pues suplantar a Mademoiselle de la Villiers, ¿no? Entonces era la favorita del rey en el lecho del monarca. Pues la verdad que lo consigue con cierta dificultad, pero al fin y al cabo pues lo termina consiguiendo, y el rey entra en su habitación vestido como un guardia suizo, o sea, y no sale de ella hasta primeras horas de la mañana. Pues un día durante la cena la reina se queja de que el rey no se ha acostado hasta las 4. Y el rey le responde eso de, señora, es que leo los documentos y despachos que me han preparado los ministros. Y la reina le dice, pues mira, podías hacerlo a otra hora, ¿eh? Pues total que el rey procura evitar la sonrisa, los cortesanos, pues obviamente que conocen la aventura real, disimulan discretamente, ¿vale? Y el marqués de Montespan no era precisamente un marido complaciente, y cuando se enteró de la aventura de su esposa, pues no hizo como tantos otros, ¿no? Que consideraban ser cornudos reales como un honor, ¿no? Porque después de una violenta discusión con su esposa fue a hablar al rey de hombre a hombre. Le habla de la Biblia y amenaza al monarca de la venganza del cielo si no cesa el adulterio con su mujer, lo que, pues, la verdad es que causó un gran regocijo en la corte porque no estaban acostumbrados a reacciones semejantes, ¿no? Y la marquesa de Montespan se queja de que su marido y su loro sean causa de bromas entre la gente. El caso es que Montespan acabó por complacerse en su papel de marido ultrajado, de cornudo, no consiguió recuperar a su esposa y hace pues incluso que sus criados se vistan de luto y tapiza su carroza con telas negras. Y el rey le preguntaba, pero
veo que lleváis luto, ¿por quién? Y él decía, por mi esposa, señor. El impertinente terminó siendo desterrado a las tierras de su padre. Encima que cornudo termina desterrado. Y esto aún así, lejos de atemperar su rabia, encima se complace en exhibirla, ¿no? O sea, ya no contento con tapizar de negro su carroza, hace bordar unos cuernos dorados que la decoran y convoca a toda la familia a unos funerales pues por el alma de su esposa, penetrando la iglesia por la puerta grande, ya que decía que la altura de sus cuernos no le permitía entrar por las puertas laterales más pequeñas. Madame de Montespan pidió la separación de cuerpos y bienes con el apoyo de su real amante, y su esposo, pues bueno, fue condenado, acusado de sevicias contra su esposa, es decir, encima de cornudo apaleado. Pues esta era Madame de Montespan, o sea, implicado en lo que se llamó el drama de los venenos. Y una vez detenida la Buisson, esta empezó a confesar sus crímenes y la reina, que estaba habituado a lo más bajo y terrible de la delincuencia, no pudo evitar decir de es difícil imaginar crímenes más horribles. O sea, abortos, infanticidios, sacrilegio y naturalmente envenenamientos, todo eso en cantidades tan terribles que hacen estremecer al que lee los procesos que se siguieron. O sea, se averiguó que la Buisson y sus cómplices estaban en combinación con sacerdotes degenerados, organizadores de misas sacrílegas, y estos eclesiásticos vendían a los clientes de las envenenadoras pactos con Satanás. O sea, profanaban hostias y se hacían misas negras a la luz de cirios confeccionados con grasa humana sobre altares en los que se degollaban pues infantes, ¿vale? La sangre de estos últimos entraba en preparaciones inmundas con intención afrodisíaca o criminal. O sea, las pequeñas víctimas eran compradas a prostitutas o madres solteras o robadas a sus padres por una red de infames proveedores. Y la Buisson reconoció que ella sola había enterrado en su jardín o quemado en su horno a más de 2000 cadáveres o fetos. Se descubrió entonces que Madame de Montespan había recurrido a tales misas negras y su cuerpo desnudo había servido de altar. O sea, se había pagado un escudo para comprar un recién nacido que fue, no voy a decir ni la palabra, y ofrecido al diablo en sangriento sacrificio. La sangre del niño había sido mezclada con el vino del cáliz y consagrada al diablo. Su corazón y sus entrañas habían servido pues para hacer unos polvos mágicos para el rey y Madame de Montespan. Terrible, ¿no? Y esta pues había querido conquistar con tales procedimientos el amor del rey. Amor, ya. Lo que movía a la criminal marquesa no era ese sentimiento que a veces puede obnubilar, ¿no?, el cerebro, era lo que es la ambición, el deseo de poder, está más que claro. Tampoco quería el amor del rey. Mezclar esta palabra o estos sentimientos con estas prácticas, la verdad que es bastante absurdo. Quería aprovecharse de unos pretendidos poderes mágicos para conquistar no el amor del monarca, sino su voluntad. ¿Se puede hablar en este caso de historia de amor? Solo en un sentido muy lato, porque los protagonistas de esta terrible historia eran amantes. Por parte del rey había tal vez, además pues de deseo físico, algo de pasión, y por parte de ella pues ambición y prostitución de la peor clase. No creo que ninguna prostituta, sinceramente, por más baja estofa que se le pueda atribuir, llegue a extremos tan delirantes como yo los que he descrito. O sea, y que conste que ejerzo una censura rigurosa, omitiendo párrafos enteros de los procesos porque me parecen atroces, horribles y vergonzosos, que me siento incapaz de decirlo. O sea, si ustedes están curiosos, pueden encontrarlo en las obras de Fontventrano o en los tomos de 4 a 7 de los archivos de la Bastilla, publicados por F.R. Basson. Voy a intentar buscarlos y se los pongo por aquí en la cajita de descripción, ¿vale? Pero bueno, que el escándalo fue tan grande que no se pudo ocultar al rey, el cual ordenó la creación de un tribunal especial para entender el asunto. Se le llamó la Chambre Ardente y celebró sus sesiones desde el 10 de abril de 1679 hasta el 21 de julio de 1682. Sobre 300 casos juzgados no se pronunciaron más que 36 condenas a muerte,
Cosa sorprendente en un siglo en donde la brujería más trivial era suficiente para llevar a sus adeptos a la hoguera. Y la Guasón sí fue ejecutada un 20 de febrero de 1680, se la llevó a la hoguera y atada a una viga de hierro, se le cubrió de paja, que ella pues procuraba apartar. La paja servía pues al final pues, para hacer más rápido el fuego, no por otra cosa. Y además el condenado moría por asfixia antes que por las quemaduras. O sea, las cenizas de Guasón fueron esparcidas al aire. El proceso sigue continuando y llegaban sus consecuencias hasta las gradas del trono, porque Olimpia Mancini, la condesa de Soissons, que era la amante de Luis XIV, tuvo que huir, al parecer avisada por orden del propio rey, que seguramente ignoraba detalles de sus crímenes, y es que María Ana Mancini, duquesa de Bouillon y hermana del anterior, fue acusada de tentativa de asesinato de su esposo, cuya muerte le hubiese permitido casarse con el duque de Vendôme, y fue condenada a 15 meses de exilio. O sea, títulos y más títulos de la corte real, príncipes, princesas, duques, duquesas, marqueses, condes, grandes caballeros en cantidades exorbitantes figuran en los procesos, una cosa atroz. O sea, la Montespan había dado 7 hijos al rey, 7, un hijo muerto a los pocos meses de nacer, el duque de Maine, el conde de Vexin, mademoiselle de Nantes, mademoiselle de Tours, mademoiselle de Blois y el conde de Tolosa. Todos esos intervinieron más o menos en la vida política y galante de su época, ¿no? Y Madame de Montespan veía que, no obstante ello, su papel de favorita se estaba terminando, cosa que sucedió cuando Luis XIV tuvo conocimiento de la documentación reunida por la reina, que le horrorizó pues, hasta tal punto que un día, a la muerte de la reina, se hizo entregar todos los papeles del caso y los quemó cuidadosamente. Lo que no sabía el monarca era que el honrado funcionario había sacado copia de todos ellos, o sea, gracias a los cuales pues los historiadores hasta hoy día han podido tener acceso a este atroz proceso. El poderío de Madame de Montespan había terminado y otra mujer le sustituyó en el corazón del monarca, que era la viuda del poeta Scarron, conocida más tarde pues con el famoso nombre de Madame de Maintenon, que acabaría casándose con el rey en matrimonio morganático. Madame de Maintenon se ocupó de la educación de los hijos del rey y de Madame de Montespan, o sea, era una mujer muy creyente y devota. Y Madame de Montespan fue apartada de la ceremonia de la corte, intentó reconciliarse con su marido, cosa que este pues obviamente se negó, y se retiró a un convento y allí murió en 1691. Bueno, ¿qué les parece la historia de esta magia negra, de venenos y de todo? Ya me lo dejarán en los comentarios qué tal les parece. Bueno, un saludo, muchísimas gracias por estar ahí. Como siempre, les voy a dejar libros recomendados en la cajita de la descripción. Voy a intentar encontrar las memorias, la verdad es que es duro, pero voy a intentar ver si puedo ver algún libro o blog donde puedan encontrarlo, ¿vale? Lo pueden encontrar, pasa que la verdad que es tan horrible que... Pero bueno, voy a ver. Si no, igualmente se los dejaré, si están interesados, cosa que la verdad que no recomiendo, el nombre, ¿vale? De dónde la pueden encontrar. Y bueno, muchísimas gracias por estar ahí. Si eres nuevo al canal, te invito a que te suscribas, por supuesto. Y bueno, pues si eres mi suscriptor, muchísimas gracias por tu visualización, por dar a este canal, pues, la oportunidad de crecer un poco más. Así que un saludo y hasta luego.